azúcar glass. Cuando preparo estas galletas, noto que me resulta más cómodo usar una batidora eléctrica de pie o de mano. Esto hace que la galleta sea tierna y se basa en un estilo de galleta bretona donde el secreto es la mantequilla. Bien. Para darle untuosidad, le añadiré yemas de huevo, no el huevo entero, 2 yemas. Antes de integrar los huevos, le añadiré un poco de ralladura de lima. Y este es mi toque. La clásica masa de galleta bretona no lleva ralladura de lima, pero a mí me encanta esa pizca de sabor ácido. Ahora, 1,5 tazas de harina común. Y le añado 1/4 de taza de fécula de maíz. Lo último es muy importante, una cucharadita de sal fina marina. Es más sal de la que pudieran encontrar en una receta clásica de galletas azucaradas, pero el estilo de galleta bretona es conocido por tener esa pizca de sal marina. Bien, notarán que la masa de estas galletas es muy blanda. Tenemos que dejarla al frío para que tome cuerpo. Colocaré la masa sobre un papel film y le llevará 2 horas para que se enfríe antes de que pueda estirarla. Bien, la colocaré en el refrigerador. Y luego de 2 horas, la masa está bien firme. Enharinamos la mesa de trabajo y estiramos. Cuando comienzo a estirar la masa, empiezo a hacerlo con movimientos cortos y luego más largos a medida que la masa se vuelva más fina. La masa tiene medio centímetro de espesor, así que ya la puedo cortar. Y pueden usar cualquier cortante que les agrade. Los hay de muchas formas y estilos. Cortaré el tradicional círculo y pondré toda mi energía creativa para decorarlas con el glaseado. Reservo esta pieza de masa y hornearé las 2 placas a un horno a 160 grados y necesitarán 8 o 10 minutos de cocción. Lo que deben mirar es que las galletas tomen un leve color dorado en sus bordes. Oh, estas están perfectas. ¿Para qué preparamos estas galletas? Para hacer glaseado real. Comienzo con 1,5 cucharadas de merengue en polvo. Son claras de huevo deshidratadas para usarlas en el glaseado real. Así no tendrán problemas con el huevo crudo. Le añado 3 cucharadas soperas de agua tibia. Ya tamicé 2 tazas de azúcar glass. Comienzo a integrar todo en la batidora a una velocidad baja y luego la subiré. Y llevará bastante tiempo, de 8 a 10 minutos. Lo bueno de esta receta es que si hacen una gran cantidad de galletas para decorar, pueden hacer la cantidad de glaseado que quieran y de todos los colores que les gusten. Y ese es el paso siguiente, colorear el glaseado real. Prepararé 2 tonalidades de azul. Le añado un poco de pasta colorante azul para crear un hermoso celeste. Luego dividiré el glaseado a la mitad y haré la segunda parte un poco más oscura. Coloco la mitad del glaseado en una manga de repostería. Con esta haré una parte de la decoración. Presiono el glaseado con la espátula hacia la boquilla para que no salga hacia arriba. Y ahora para la segunda parte de la cobertura, voy a incorporarle un poco más de colorante del mismo color, apenas para intensificar la tonalidad. Relleno mi segunda manga. Llegó el momento de decorar. Hay que crear una línea de base. Para eso, hay que trazar 2 líneas largas, comenzando por uno de los lados de la galleta.
Ahora cambio de color, trazo con el azul pequeñas líneas sobre la más grande. Y trazamos pequeñas líneas dejando un espacio pequeño entre ellas. Sobre la primera línea y luego alterno con la segunda. Y ahora que ya tenemos el diseño en marcha, añadimos una fila a la vez. Eso es. Continuamos trazando las líneas. Una vez que tengan hechas las dos primeras hileras, harán el resto del diseño rápidamente. El toque final para coronarla es esparcirle un poco de azúcar por encima y continuaré decorando. Seguiré un poco más. Luego será momento de pasar de esta cobertura a otro glaseado. Y usaré un glaseado caliente para coronar el Kugelhof. Cuando quieran darle a sus panes un sabor mucho más dulce, el glaseado es la opción ideal. Y el Kugelhof glaseado es sorprendente y delicioso. Es un pan de levadura sustancioso y contundente. Es casi una brioche, pero con la forma de este impactante molde. Antes de empezar con el glaseado, prepararé la masa de este pan. A veces se le añaden frutas deshidratadas, pero pueden añadirle cualquier tipo de fruta que prefieran. Tengo 2/3 de taza de pasas de uva y 2/3 de taza de cerezas deshidratadas. Voy a añadirle una cucharada sopera y media de jugo de manzana. También pueden usar jugo de naranja, es para ablandarlas mientras se remojan. Para preparar la masa necesito 3 tazas y 1/4 de taza de harina de panificación. Como este es un pan muy dulce, voy a incorporarle 1/3 de taza de azúcar, una cucharada y 3/4 de levadura. Y estoy usando levadura en polvo porque la puedo añadir directamente a los ingredientes secos. Y como mezclé la levadura con la harina, puedo agregarle media cucharadita de sal a los ingredientes secos. Ya medí 3/4 de taza más 2 cucharadas soperas de leche y la calenté hasta que se entibiara. Voy a añadir un huevo entero y una yema. Coloco el tazón en la batidora y cuando los ingredientes comiencen a integrarse será momento de añadirle 2/3 de taza de mantequilla, un cubo a la vez. Ahora que las frutas deshidratadas se remojaron bien, las añado. Y bato hasta integrar. Bien. La colocaré en un tazón limpio. La masa no se pegará con tanta mantequilla. Le daremos tiempo para que crezca. Le llevará 90 minutos y duplicará su volumen. Y aquí está la masa luego de haber reposado. Cuando estira la masa de pan, no importa si usamos harina común o de panificación. Siempre le doy forma ovalada y la amaso para desgasificarla. Cuanto más la trabajen girándola, más estarán estimulando a la levadura para que vuelva a la vida. Aumentará su sabor y tendrá una gran textura. Para colocar la masa en este molde estriado, lo que hago es darle la forma de rosquilla. Y en cada una de estas canaletas del molde, colocaré una almendra blanqueada sobre la base. Y cuando la retiren del horno, esas almendras formarán una especie de corona sobre la superficie del Kugelhof. Ahora la doy vuelta, así queda arriba la parte más vistosa. La dejaré para que repose 45 minutos. Todo el aire que le quitamos al desgasificar la masa hay que dejar que regrese antes de llevarla al horno. Y aquí tengo la masa luego de que pasaron 45 minutos. Está lista para llevarla al horno que calenté a 175 grados y la dejaré que se cocine por 45 minutos. El Kugelhof está terminándose de hornear. Es el momento para hacer el glaseado caliente. Se trata de algo especial.
El glaseado caliente aporta brillo y, sobre todo, sella el pan y permite que siga fresco durante un par de días. Llego a calentar 3/4 de taza de azúcar con 1/4 de taza de agua y le añadiré un toque de vainilla para aromatizar, 1/4 de cucharadita. Es importante que el glaseado esté caliente al igual que el Kugelhof cuando sea el momento de armarlo. Si el pan dulce estuviera frío, este absorbería todo el glaseado en lugar de quedar sobre su superficie. Iré a ver. ¡Oh, impresionante! Tiene un color dorado uniforme sobre su superficie, así que sé que está listo. Lo invierto. Dispongo la rejilla con el molde sobre una placa porque cuando vierta el glaseado sobre el pan, allí caerá lo que se haya escurrido. Absolutamente maravilloso. Tengo el pan caliente y el glaseado y comienzo a verterlo por arriba y luego me gusta cambiar y usar una brocha de cocina porque a veces es difícil llegar a ciertas partes. Hay que dejarlo que repose y que se enfríe antes de que podamos probarlo. Eso nos dará tiempo para que el glaseado se seque y a veces hasta se resquebraja. Aquí está en toda su gloria. Vean esa masa y el glaseado por encima. Es muy mantecoso, suave y liviano. Y ahora que ya saben cómo hacer la cobertura para decorar galletas y el glaseado caliente para el pan dulce, están listos para preparar un gran postre, el pastel Sacher. Las coberturas y glaseados son importantes en las pastelerías. Hacen que nuestros dulces se vean prolijos, lindos y más dulces. Comencé con el glaseado real que usé para decorar las galletas azucaradas. Luego coloqué un glaseado caliente sobre el pan dulce, Kugelhof, que le dio un gran brillo y prolijidad. Ahora es momento de usar 2 glaseados sobre un postre. Pondré un glaseado de albaricoques y un glaseado brillante de chocolate para coronar mi pastel Sacher. Este pastel es suntuoso, pero al mismo tiempo es casi como un bizcochuelo esponjoso, por eso batiré las claras. Ya separé 7 huevos. Mientras se bate, le añadiré 2/3 de taza de azúcar. Lo haré en forma gradual, como si estuviera montando claras a punto pico blando. Vaya, se logra un muy buen volumen al batir 7 claras. Y esto me recuerda la historia de este pastel. Es un clásico, hace años que se lo elabora. Su nombre se lo debe al Hotel Sacher, ubicado en Austria. Ahora que ya están montadas las claras, las reservo y me dedicaré a la base. Tengo media taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y también tamizaré una taza de azúcar glass. Cambio el gancho de la batidora para integrar la mantequilla y el azúcar. Añado las 7 yemas que tenía reservadas al separar las claras. Eso es, una cucharadita de vainilla. Batimos. Y añadiré 170 gramos de chocolate frío. Bato para que se integre. Preparé los ingredientes secos. Apenas una taza de harina de repostería y media cucharadita de sal. Integraré en forma alternada las yemas y la harina. Ahora añado un poco de harina y el otro tercio de las claras. El resto de la harina y el resto de las claras.
Bien, ya aceité la base y las paredes de un molde desmontable de 22 centímetros que cubrí con papel para hornear. Y vierto la preparación. Tengo el horno a 160 grados y como este pastel tiene dos capas en una, le llevará unos 50 a 60 minutos de cocción. Ya lo retiré del horno y dejé que se enfriara por completo dentro del molde. Se necesitó mucho trabajo para desarrollar un pastel de este estilo. Está perfectamente plano y recto. El primer glaseado que usaré es el de albaricoque. Es muy sencillo prepararlo. Lleva mermelada de albaricoque y puré de albaricoques pasado por un tamiz para retirarle los trozos de fruta. Lo primero que haré es cortar el pastel a la mitad. Y no lo corto de un extremo a otro. Lo voy rotando y cortando hacia adentro hasta llegar al centro. A medida que lo vamos cortando, se puede sentir que el cuchillo penetra hasta que finalmente terminamos. Colocamos una capa fina de este glaseado de albaricoque. No necesitamos mucho para darle sabor. Esta capa por encima. Y ahora hago lo mismo. Una capa fina de mermelada por encima y por los costados del pastel. No se preocupen si el glaseado se desliza un poco del pastel. Eso es, muy parejo. Dejaré que se enfríe este glaseado, así el de chocolate quedará fabuloso y se pondrá firme rápidamente. Ya lo verán. El glaseado de albaricoque que le pusimos al pastel se está poniendo firme. Es el momento de preparar el glaseado de chocolate. Es lo que define al pastel Sacher, esa fina capa de chocolate brillante. Comienzo con 3/4 de taza de agua y le añado 1,5 tazas de azúcar. Tengo 170 gramos de chocolate semi amargo. Levanto el fuego, tomo un batidor, batiré hasta que alcance los 111 grados. Mientras que el chocolate se va fundiendo con la solución de azúcar, no se verá que tiene una consistencia lisa, pero una vez que esté a punto de hervir, verán que de pronto se verá brillante y parejo. Bien, ahora que ya rompió hervor, uso una espátula y delicadamente lo remuevo sin parar. Y como alcanzó los 111 grados, lo retiro del fuego y dejo que se enfríe durante 1 o 2 minutos. Retiro el pastel del refrigerador. Para poder glasearlo, coloco una placa con papel para hornear y la rejilla de repostería encima. Así, si se desbordara el glaseado del pastel, quedará sobre el papel para hornear. Y aquí vemos bien cómo la fuerza de gravedad entra en acción. Vierto el glaseado con un cucharón en el centro del pastel, pero dejo que caiga como una cascada hacia los lados. El glaseado aún está muy blando, así que paso el pastel al plato de presentación. Y está listo para el refrigerador. Si trabajaron en el Hotel Sacher, sabrán que lo que hacían era escribir con chocolate el nombre del hotel sobre el pastel. Pero como no estamos en el hotel, voy a ser creativa. Como nos tomamos el trabajo de hacer un delicioso pastel con un glaseado brillante, no quiero esconder ni enmascarar el trabajo. Trazaré unas líneas rectas. Ahora cruzadas. Mientras el glaseado está aún blando, colocamos un par de pequeñas perlas dulces. Adoro
cómo se puede ver el glaseado de albaricoque justo en el medio del pastel y por debajo de la cobertura de chocolate. No puedo explicar lo que me divertí preparando estas coberturas y glaseados, ya sea el glaseado real para las galletas azucaradas o el glaseado caliente para el Kugelhof, hasta el delicioso pastel Sacher. Espero que lleven estas ideas a su cocina para hornear y disfrutar.